Ansiedad existencial. Cuando el alma sabe que está fuera del camino. ¿Alguna vez te has despertado sin poder explicar por qué estás triste? ¿Has sentido un vacío que ningún logro llena? ¿Has tenido la sensación de que, aunque todo aparentemente esté bien en tu vida, algo está profundamente mal? Ese sentimiento tiene un nombre y va mucho más allá de lo que la psicología convencional puede explicar. Estamos hablando de ansiedad existencial, y según el espiritismo, este estado no es solo emocional, es una señal del alma, un aviso profundo de que estás viviendo fuera del camino que elegiste antes de encarnar. En este video vamos a entender qué es esa ansiedad que no pasa, por qué aparece, qué revela la doctrina espírita sobre ella y cómo encontrar el camino de regreso a ti mismo. ¿Qué es la ansiedad existencial? La ansiedad común tiene un desencadenante identificable, una prueba, una reunión, una deuda. Aparece, cumple su papel de alerta y pasa. La ansiedad existencial es diferente, no tiene una dirección clara, no está ligada a una situación específica, es difusa, constante y lleva una pregunta silenciosa que habita en el fondo de la mente. ¿Para qué todo esto? Filósofos como Kierkegaard y Heidegger intentaron nombrar este fenómeno. Psicólogos como Viktor Frankl lo estudiaron en los campos de concentración. Frankl llegó a la conclusión de que el mayor sufrimiento humano no es el dolor en sí, sino la falta de sentido para soportarlo. Pero el espiritismo va más allá. Dice que ese vacío de sentido no es un accidente, es memoria. Es el alma recordando en silencio que vino al mundo con un propósito, y que ese propósito aún no ha sido encontrado, o peor aún, ha sido ignorado. La perspectiva espírita sobre el sufrimiento del alma. Según la doctrina codificada por Allan Kardec en El Libro de los Espíritus, cada alma encarna con un plan. Ese plan no es una imposición divina, sino una elección de la propia alma hecha en el plano espiritual, antes del nacimiento. En esa planificación, el alma define las pruebas que quiere enfrentar, las misiones que desea cumplir, los lazos que necesita reparar y las virtudes que desea desarrollar. Es como un guión escrito por la propia conciencia en su estado más lúcido. Pero al encarnar, el velo del olvido cubre ese plan. El alma pasa a vivir en el mundo material sin acceso consciente a lo que vino a hacer, y ahí comienza la tensión. Cuando la vida que la persona está construyendo se aleja demasiado de ese propósito original, el alma comienza a emitir señales, y una de las señales más frecuentes es exactamente esa sensación de vacío, de desubicación, de no pertenencia. La ansiedad existencial es muchas veces el alma llamando a la puerta de la conciencia, pidiendo atención. Las señales de que el alma está fuera del camino. ¿Cómo saber si lo que sientes es ese tipo de llamado del alma? Existen patrones que se repiten. No son diagnósticos, pero son señales que merecen una reflexión honesta. La primera señal es la sensación de estar en el lugar equivocado. Puedes tener una carrera exitosa, relaciones estables, una vida que por fuera parece completa, pero por dentro existe una voz que dice: esto no soy yo, este no es mi lugar. La segunda señal es la dificultad para sentir alegría genuina. Puedes sentir placer puntual por cosas que te gustan, pero la alegría profunda, esa que viene de dentro y no depende de nada externo, parece inaccesible, como si una capa de vidrio te separara de la vida. La tercera señal es el cansancio que no pasa con el descanso. No es el cansancio del cuerpo, es un agotamiento del ser. Duermes, descansas, tomas vacaciones y vuelves exactamente con el mismo peso. Ese cansancio tiene raíz espiritual. Es el peso de llevar una vida que no es la tuya. La cuarta señal es la sensación de urgencia sin causa. Un sentimiento de que el tiempo se acaba, de que necesitas hacer algo importante, pero no sabes qué. Esa urgencia
en el contexto espírita, puede ser el eco de compromisos del alma que aún no han sido honrados. La quinta señal es la atracción por temas que van más allá de lo material: filosofía, espiritualidad, propósito de vida, muerte, continuidad de la conciencia. Cuando estos temas comienzan a ocupar tus pensamientos con frecuencia, es porque el alma está intentando ampliar su propia comprensión para encontrar el camino. ¿Por qué la vida moderna amplifica este sufrimiento? Vivimos en una época de distracción organizada. La cultura contemporánea está construida para mantener a las personas ocupadas, estimuladas y superficiales. Redes sociales, notificaciones, consumo, entretenimiento en exceso, todo esto funciona como un anestésico para la voz del alma. El problema es que el alma no deja de hablar, solo sube el volumen, y cuando el anestésico no es suficiente, la ansiedad existencial irrumpe con más fuerza. Allan Kardec escribió que el progreso moral de la humanidad es inevitable, pero no es lineal. Hay almas que avanzan más rápidamente en sus jornadas y que por eso sienten de forma más aguda el contraste entre la profundidad que cargan y la superficialidad del ambiente en el que están insertas. Si te sientes fuera de lugar en el mundo moderno, ese desajuste puede ser una señal de avance y no de fracaso. Las almas más evolucionadas frecuentemente sufren más en ambientes donde la espiritualidad es ignorada, porque la distancia entre lo que sienten y lo que ven a su alrededor es mayor. Lo que Chico Xavier nos enseñó sobre este sufrimiento. Chico Xavier fue, sin duda, el médium más grande del espiritismo brasileño, y en sus obras psicograciadas este tema aparece con frecuencia y profundidad. En Emmanuel, el espíritu que guió a Chico durante décadas, encontramos la siguiente perspectiva. El sufrimiento que no tiene causa aparente es casi siempre un llamado del alma. Es la conciencia que despierta a algo más grande de lo que ella misma puede ver en ese momento. En Nuestro Hogar, uno de los libros más leídos de la literatura espírita, el personaje André Luis llega al plano espiritual confundido, angustiado, sin entender lo que le ha sucedido. Esta desorientación refleja exactamente el estado de quien vivió sin una dirección espiritual consciente. El mensaje central de Chico en decenas de obras es siempre el mismo. El sufrimiento tiene un propósito, pero solo se transforma en crecimiento cuando es enfrentado con conciencia, amor y búsqueda de sentido. Ignorado o anestesiado, regresa con más intensidad. El camino de vuelta. ¿Cómo reconectarse con el propósito del alma? Si todo lo que se ha dicho hasta aquí resuena en ti, la pregunta que surge naturalmente es, ¿qué hacer? El primer paso es dejar de huir de la incomodidad. La ansiedad existencial no es una enemiga, es una mensajera. Cada vez que te distraes para no sentir, pospones el encuentro con algo que el alma necesita que enfrentes. El silencio da miedo precisamente porque es donde habita la verdad. El segundo paso es desarrollar el hábito de la reflexión sincera. No la reflexión culpógena que cuestiona el pasado sin dirección, sino la reflexión constructiva que pregunta ¿qué es lo que realmente valoro? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Dónde me estoy traicionando para complacer al mundo? El tercer paso es acercarse a la espiritualidad de forma genuina, no por miedo, no por obligación, sino por sed de entendimiento. La lectura de obras espíritas, la práctica de la oración sincera, la meditación, el contacto con la naturaleza, todo esto abre canales de comunicación entre la mente consciente y las capas más profundas del alma. El cuarto paso es actuar en el servicio al prójimo. El espiritismo es enfático en este punto. El alma que sirve encuentra sentido. Cuando te vuelves hacia el otro con genuina intención de ayudar, algo en tu esencia se reconoce. Es como si una parte de ti que estaba dormida volviera a respirar. El quinto paso es tener paciencia con el proceso. El camino espiritual no tiene GPS. No existe una respuesta preparada sobre cuál es exactamente tu misión. Ella se revela a medida que caminas. Y caminar con intención es en sí mismo una forma de honrar el propósito del alma. La ansiedad existencial que sientes no es debilidad, no es enfermedad, no es castigo. Es tu alma negándose a conformarse con una vida menor que aquella que eligió vivir.
El espiritismo nos ofrece una perspectiva que pocas doctrinas se atreven a dar, que el sufrimiento tiene lógica, que el dolor tiene dirección, que el vacío es muchas veces el espacio que el alma creó para ser llenado con algo verdadero. Si este video tocó algo en ti, es porque parte de ti ya sabía todo esto, solo necesitaba escucharlo de nuevo. Gracias por estar aquí. Comparte este contenido con alguien que necesite escuchar este mensaje. Suscríbete al canal para continuar este viaje. Y cuida de tu alma, porque ella sabe mucho más de lo que imaginas.